Hola mis hermanos, les saluda el hermano Álvaro Campos del coro de la clase Nueva Vista Hermosa. Quiero en primer lugar saludar al coro de mi clase, a mis hermanos coristas, que el Señor les bendiga. Estoy orando por ustedes, los extraño mucho, mucho. Y bueno, también quiero saludar a todos los hermanos que siguen las transmisiones de Coro Unido a través de sus diferentes plataformas, redes sociales. Que el Señor les bendiga. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Él sigue reinando. Su poder no se ha limitado. Su amor tampoco se ha limitado. Dios le sigue amando a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando. Dios le sigue amando. Y prueba de ello es que hoy también el Señor quiere compartir una palabra con usted. Y esta palabra se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 16. Es un texto muy conocido. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Lleva por título: Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si tuviéramos, hermanos, que dibujar un cuadro para poder explicar cómo es el contexto en el cual se desencadenan los hechos que acabamos de leer en el relato bíblico, no era una situación fácil, era un momento difícil. El ministerio de Jesús estaba llegando a su etapa final. La muerte de Jesús era inminente y él lo sabía, y los discípulos lo sabían. Jesús mismo se había encargado de decírselo, de contárselo. Él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los gentiles. Se los dijo 3 veces. Y por tanto los discípulos tampoco estaban bien, había incertidumbre. Si bien es cierto, ellos habían visto todos los milagros portentosos, tremendos de resurrección, sanidad, provisión que Dios había hecho durante esos 3 años, que deben haber sido gloriosos, deben haber sido maravillosos haber vivido con Jesús esos años. Pero aún así, ellos no habían visto el milagro más grande que Dios ha hecho nunca, jamás. Que alguien muriera y resucitara. Y bueno, Jesús, siempre Dios nos da una palabra antes de... Siempre Dios nos habla, y Jesús les había dicho a los discípulos: tengo poder, les dijo, para entregar mi vida y volverla a tomar. Él se los había avisado, se los había dicho, pero ellos no lo habían visto, y como no lo habían visto, no sabían, había incertidumbre, había miedo. Por otra parte, también Jesús estaba triste. El relato bíblico que acabamos de leer lo dice, lo declara, porque Jesús tenía clara la película del principio hasta el fin. A Jesús no vino a este mundo a improvisar, Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Entonces él sabía lo que le venía, tenía discernimiento de la muerte con la que iba a morir. Él sabía todo, absolutamente todo. Y no era un momento fácil para él. Pero antes de ir a ese momento tan importante y con sentimientos tan difíciles que llevaba sobre sí, Jesús hizo algo que siempre la Biblia nos recomienda que nosotros hagamos, y que también, hermanos, muchas veces los pastores o predicadores en nuestros templos nos dicen y nos instan que hagamos: orar. Jesús fue a orar y fue con sus discípulos a orar. Y cuando llegaron al huerto de Getsemaní, él tomó a 3 de ellos aparte y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, les abrió su corazón para contarles lo que él sentía, para hablarles desde adentro lo que él sentía. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y hermanos, es importante que entendamos que la Biblia, todo lo que la Biblia habla es de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia contiene solo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Quiero que esto se entienda muy bien. Si la Biblia dice
que Jesús estaba triste es porque Dios quiere que nosotros sepamos que Dios estaba triste. ¿Y por qué Dios quiere que sepamos que Él estaba triste? ¿Cuántas veces usted se ha sentido triste? ¿Cuántas veces usted se ha sentido angustiado? Y, bueno, ¿no es acaso Jesús nuestro modelo a seguir? ¿No nos han enseñado que Jesús es el camino, que a Él tenemos que imitarlo? Bueno, Jesús en este trozo bíblico estaba triste. ¿Y qué hizo Él cuando estaba triste? En este tiempo, hermanos, donde podemos verlo en el ambiente, se respira un ambiente de confusión, de tristeza. Y yo no sé cómo usted está ahora en este momento, pero este trozo bíblico habla de cómo Jesús se enfrentó a la tristeza, cómo Jesús se enfrentó al momento más difícil de su vida. Y Él fue a orar, pero no hizo cualquier oración. Él se acercó, voy a leer el relato bíblico para que sea más preciso en cada... Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, hermano, oró de esta manera. Tal vez podemos parafrasear un poco la oración de Jesús, que Él dijo, si es preciso que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, vamos a poner lo que Jesús quiere a este lado, sino como tú quieres, y por este otro lado lo que Dios quiere. Estamos hablando de dos voluntades distintas, siendo que es un solo Dios. Tal vez podemos pensar, oh, pero si el Padre y el Hijo acaso no son uno solo, ¿qué pasó aquí? Pero la verdad es que el Padre y el Hijo son uno solo, siempre lo han sido. Lo que pasa es que Jesús estaba en un cuerpo corruptible, un cuerpo limitado, un cuerpo que se entristece, Él mismo lo declaró. Y por lo mismo, hermano, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y Él cuando oró en su tristeza le dijo al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos hemos visto enfrentados a este mismo caso? Por un lado lo que nosotros queremos, por otro lado lo que Dios quiere. Por un lado mi plan de vida, por otro lado el plan de vida de Dios. Por un lado lo que yo quiero, lo que yo creo que es mejor, y por otro lado dejándole súper poco margen a lo que Dios quiere. Bendito sea el amor del Señor. Y muchas veces Dios nos tiene que hacer volver y traer de vuelta a su casa. Bendito sea el Señor, para que podamos entender que tenemos que vivir en su voluntad. Aquí Jesús, antes de enfrentarse al momento más difícil de su vida, realizó esta oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que yo obtengo cuando yo le pido a Dios? Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, vivimos en la paz de Dios, porque lo que estamos haciendo es caminar en la voluntad de Él. Es eso lo que nos proporciona la seguridad de saber que estamos en su propósito, de saber que estamos en su voluntad. Cuando yo actúo fuera de la voluntad de Dios, estoy dando pasos inciertos, estoy dando pasos que no sé hacia dónde me llevan, pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios, estoy dando pasos seguros, que yo sé hacia dónde voy a ir, porque Dios está conmigo. Entonces, mis hermanos, es en este mismo contexto que Jesús oró así al Padre y le dijo, no como yo quiera, sino como tú. Cuando oras, hermano, en este tiempo que es difícil, ¿cómo estás orando? ¿Le pides a Dios que se haga su voluntad en tu vida? ¿O le pides a Dios que solucione tu problema? Por ejemplo, hay una oración muy hermosa en la Biblia, a mí me encanta, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Jesús venía bajando del monte de la bienaventuranza y se acerca a él un hombre leproso. La Biblia no dice si se llama Juan, Pedro, Álvaro, Jorge, no, dice que era leproso. Y al decir la Biblia que el hombre era leproso, hay que entender cómo vivían los leprosos en ese tiempo. Ellos vivían en las afueras de las ciudades, separados de toda la sociedad. Tenían que estar tapados en su cara. Si alguien se acercaba a ellos a distancia, ellos tenían la obligación de gritar soy inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Si ellos se acostaban en una cama, la cama era inmunda. Si ellos dormían si ellos entraban en una casa, la casa era inmunda. Lo que ellos tocaran era inmundo. Entonces ellos vivían en un desarraigo social terrible. Tal vez este leproso tenía una madre, obviamente lo tenía, y no la podía ver, no podía abrazarla, no podía escuchar su voz.
tal vez tenía hijos, no los podía ver. Entonces no era solamente la enfermedad, sino también todo lo que arrastraba esa enfermedad. Y Dios siempre es consciente de todas las cosas que nosotros vivimos. Ahora yo le quiero invitar a usted a hacer la siguiente reflexión. Si usted fuera ese leproso, ¿cómo hubiese llegado usted ante Jesús? Sabe que Jesús es todopoderoso para sanar los milagros, lo ha escuchado de sus prodigios. En mi caso, en particular voy a hablar por mí, yo hubiese llegado, me hubiese puesto de guata, Señor, por favor, sáname, estoy desesperado. Hubiese tratado de mover el trono de Dios y por favor cambie esta situación, y le hubiese entregado todo. Pero este leproso no fue así, sino que con una oración sumamente sencilla le dijo: Señor, si quieres, o sea, Señor, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Está de más decir que lo que le faltó decir, y si no, no. O sea, yo quiero estar en tu voluntad. Eso fue lo que el leproso le quiso decir. Para mí es más importante vivir en tu voluntad, porque si yo estoy en tu voluntad, voy a tener la paz que mi vida necesita. Tal vez voy a estar con esta enfermedad en la carne, pero espiritualmente voy a tener la paz que yo necesito. Hermano, para nosotros estar en la paz, para nosotros vivir una vida de seguridad, Dios quiere, hermano, que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nosotros comencemos a vivir un mover espiritual en nuestra vida. Muchas veces Dios quiere glorificarse y no podemos verlo porque no nos ceñimos a la voluntad de Dios, algo tan importante en nuestra vida. Hay una parte, por ejemplo, cuando llegan a Jesús a contarle la muerte de Lázaro, que Lázaro estaba enfermo, y llega un amigo y le dice: Jesús, el que amas está gravemente enfermo. Y cuando Jesús lo escucha, era su amigo, o sea, era una persona significativa para él. Jesús no fue corriendo detrás de este hombre y fue a sanar a Lázaro, porque él sabía que el milagro de Dios no era un milagro de sanidad, sino un milagro más grande de resurrección. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros partimos corriendo? Queremos sanar a Lázaro, pero Dios lo quiere resucitar. Queremos salvar a esa persona de una situación, pero Dios lo quiere resucitar. Queremos nosotros cambiar a una persona, pero Dios quiere glorificarse en ella. Bendito sea el Señor. Nosotros no conocemos a cabalidad el plan de Dios. Por eso es tan importante, hermano, cuando oremos, pedir a Dios, vivir en su voluntad. La Biblia nos autoriza, de hecho, en Juan dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice así, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, cuando yo le pido: Señor, si está en tu voluntad, por favor transforma mi vida, o transforma la vida de la hora. Tal vez no es un plan de hoy día, es un plan en el que Dios tiene que dejar pasar un tiempo. Hermanos, en todo lo que nosotros los hijos de Dios vivamos, está la voluntad de Dios, está la mano de Dios desde el día en que recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos la paz de Él y tenemos el plan de Dios sobre nuestra vida. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y él tenía esa seguridad detrás de él y trataba de vivir en eso. Y hoy Dios nos quiere recordar esto, hermano, porque es tan importante, y tal vez en este tiempo donde no podemos excusarnos en nuestras casas. Estamos encerrados en nuestras casas. Y tenemos tiempo para tener una relación, para retomar ese tiempo de oración, de búsqueda de Dios. Y este es el tiempo que Dios ha querido, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que no te acercas, que no doblas tus rodillas, que no entras a tu pieza, apagas la luz? Tal vez colocas una alabanza y empiezas a orar. ¿Hace cuánto tiempo que la intimidad con Dios no es la misma que antes? Hoy te invito, hermano. Tal vez la conciencia te acusa. Tal vez no, es que me equivoqué en esto. Mira, hay un caso hermoso por el que es Pedro que negó al Señor, que lo traicionó. Después en la carta de Pedro, él nos recomienda y dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia, para que halléis gracia y paz para el oportuno socorro. Él, que había negado al Señor, que la conciencia tal vez lo acusaba, nos recomienda que nos acerquemos al Señor para que hallemos gracia y paz para el oportuno socorro. Dios te está esperando, hermano.
Este tiempo es de Él, este tiempo es de oración, pero ve bien como pides. Por un lado está lo que tú quieres, por otro lado está lo que Dios quiere. Déjame decirte que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Esto es lo que el Señor quiere entregar en esta hora. Y bueno, te invito a que podamos orar ahí en el lugar en que estás, por su palabra, para que Dios pueda confirmar esta palabra en nuestra vida. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos por el consejo de tu palabra, Señor, porque nos hablas, Señor, a tiempo. Rogamos que esta palabra, Señor amado, pueda ser vida en nuestra vida, podamos echar mano de ella en el momento preciso. Lo necesitamos, Señor, necesitamos de su presencia. Ayúdenos por misericordia, Señor amado, que todas nuestras debilidades, Señor amado, Padre de la gloria, puedan ser derribadas al confrontarse con su palabra, porque sabemos que usted es poderoso, Señor amado. Padre, damos gracias por todo su amor y su misericordia, y esta oración la hacemos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Yo agradezco a Dios por esta oportunidad. Ahora, mis hermanos, los vamos a dejar con unas alabanzas para que pueda seguir compartiendo. El Señor les guarde y el Señor les bendiga.